En una tranquila ciudad costera española, donde el sonido de las olas se mezcla con el bullicio matutino, una escena intrigante se repetía todos los días desde hacía más de 3 años. Una señora de cabellos grises, vistiendo siempre el mismo abrigo desgastado, caminaba lentamente por la calle de las Acacias y se detenía frente al número 47, una imponente mansión abandonada. Con gestos delicados, depositaba una única flor en el umbral de la puerta y seguía su camino, sin mirar atrás. Los vecinos ya se habían acostumbrado a esta rutina silenciosa. Algunos susurraban teorías sobre la extraña mujer, pero nadie se atrevía a preguntarle directamente. ¿Qué secreto guardaba esta simple flor? ¿Por qué esta casa en particular? Lo que nadie sabía era que esta historia estaba a punto de cambiar cuando el nuevo propietario, un millonario solitario llamado Augusto, finalmente notara este gesto diario que había pasado desapercibido durante tanto tiempo. Pero antes de empezar a escuchar esta historia, por favor, dale a me gusta si te gustan las historias conmovedoras, suscríbete al canal para ver más historias increíbles y comenta desde qué país la escuchas. Me encanta saber que tenemos oyentes de todo el mundo. El sol de la mañana se filtraba suavemente entre las cortinas de la mansión de la calle de las Acacias número 47. Augusto Mendoza, un empresario de 52 años que había hecho fortuna en el sector tecnológico, se despertó como todos los días a las 6:30 de la mañana. Su rutina era meticulosa: café negro, revisión de correos electrónicos y una mirada distraída hacia la calle desde la ventana de su despacho. Hacía apenas 2 meses que había comprado esta propiedad en la costa mediterránea, buscando un refugio donde pudiera alejarse del estrés de Madrid. La mansión, construida en los años 50, había permanecido vacía durante años, pero su arquitectura clásica y la tranquilidad del barrio lo habían conquistado inmediatamente. Esa mañana, mientras sostenía su taza de café, algo captó su atención. Una mujer mayor, de aproximadamente 70 años, caminaba lentamente por la acera. Su paso era pausado pero decidido, y llevaba algo en la mano. Augusto frunció el ceño, curioso. La mujer se detuvo exactamente frente a su puerta principal, se agachó con cierta dificultad y depositó lo que parecía ser una flor en el escalón. «¡Qué extraño!», murmuró Augusto, acercándose más a la ventana. La mujer se incorporó lentamente, ajustó su abrigo marrón y continuó su camino sin voltear siquiera hacia la casa. Sus movimientos tenían una familiaridad que sugería que no era la primera vez que hacía esto. Intrigado, Augusto bajó las escaleras y abrió la puerta principal. Allí, en el escalón de mármol, encontró una rosa blanca fresca, cuidadosamente colocada. La flor estaba en perfecto estado, con gotas de rocío aún adheridas a sus pétalos. No había ninguna nota, ningún mensaje, solo la rosa. Durante los días siguientes, Augusto comenzó a prestar más atención a la rutina matutina. Cada día, puntualmente a las 7:15 de la mañana, la misma mujer aparecía con una flor diferente. Martes, un clavel rojo. Miércoles, una margarita. Jueves, un girasol pequeño. Viernes, otra rosa, esta vez amarilla. La variedad era sorprendente, y cada flor parecía elegida con cuidado. ¿Desde cuándo pasa esto?, se preguntó Augusto mientras observaba a la mujer alejarse ese viernes. Decidió preguntarle a Carmen, su ama de llaves, que había trabajado para el anterior propietario durante años. «Ah, se refiere a doña Lucía», respondió Carmen mientras limpiaba el polvo de los muebles del salón. «Esa señora ha estado viniendo aquí desde antes de que usted comprara la casa. Incluso cuando la propiedad estaba vacía, ella venía todos los días». «¿Todos los días?», preguntó Augusto, sorprendido. «¿Por cuánto tiempo?». «Según los vecinos, desde hace más de 3 años. Nadie sabe por qué lo hace. Algunos dicen que está un poco senil, otros que es una especie de ritual. Pero la verdad es que nadie le ha preguntado directamente». Augusto se quedó pensativo. ¿3 años? Eso significaba que la mujer había estado dejando flores incluso cuando la casa estaba completamente abandonada. No podía tratarse de un simple gesto de cortesía hacia el nuevo vecino. Esa noche, Augusto no pudo dormir. Se levantó varias veces para mirar por la ventana, como si esperara ver a la mujer misteriosa, aunque sabía que solo aparecía por las mañanas. Había algo en la determinación de sus movimientos, en la cuidadosa selección de las flores, que lo conmovía profundamente. Al día siguiente, sábado, Augusto decidió que era hora de actuar. Se levantó más temprano de lo usual y se posicionó cerca de la ventana, esperando.
A las 7:15 de la mañana exactas, la silueta familiar apareció en la esquina. Esta vez, Augusto no se conformó con observar desde la ventana. Bajó silenciosamente las escaleras y esperó junto a la puerta. Cuando la mujer se acercó, Augusto pudo verla de cerca por primera vez. Sus ojos eran de un azul desvaído pero cálido, y su rostro, aunque marcado por las arrugas del tiempo, conservaba una dulzura particular. Sus manos, pequeñas y temblorosas, sostenían una peonía rosada. «Buenos días», dijo Augusto suavemente, abriendo la puerta justo cuando la mujer se disponía a depositar la flor. La mujer se sobresaltó, casi dejando caer la peonía. Sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa y lo que parecía ser terror. Yo siento mucho molestar, señor», balbuceó con voz temblorosa. No sabía que alguien, no quería causar problemas. «No es ninguna molestia», respondió Augusto con una sonrisa tranquilizadora. «Solo tengo curiosidad. He notado que viene usted todos los días a dejar flores. Es un gesto muy hermoso». La mujer bajó la mirada, apretando la peonía contra su pecho. Es complicado de explicar, señor. Probablemente pensará que soy una vieja tonta. Le aseguro que no pensaré nada de eso. Me llamo Augusto Mendoza, soy el nuevo propietario. ¿Y usted es?» «Lucía», respondió ella después de una pausa. «Lucía Herrera. Fui camarera en el café de la esquina durante 40 años, hasta que me jubilé». «Mucho gusto, doña Lucía. ¿Le gustaría pasar y tomar un café? Me encantaría conocer la historia detrás de estas hermosas flores». Lucía lo miró con desconfianza, como si fuera una trampa. «No quiero causarle molestias, señor Mendoza. Sé que debe tener cosas importantes que hacer». «Nada más importante que conocer a mis vecinos», insistió Augusto. «Especialmente a alguien que ha sido tan considerada con mi propiedad». Después de varios minutos de vacilación, Lucía finalmente aceptó. Mientras subían los escalones hacia la puerta principal, Augusto notó que la mujer miraba a cada rincón de la casa con una familiaridad extraña, como si hubiera estado allí antes. El interior de la mansión había cambiado considerablemente desde que Augusto la había comprado. Los muebles modernos y minimalistas contrastaban con la arquitectura clásica, creando un ambiente elegante pero acogedor. Sin embargo, cuando Lucía cruzó el umbral, sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia la escalera principal de mármol, como si estuviera buscando algo específico. «Es una casa hermosa», murmuró Lucía, pero su voz tenía un tono nostálgico que Augusto no pasó por alto. «¿Había estado aquí antes?», preguntó Augusto mientras preparaba café en la cocina renovada. Lucía tardó un momento en responder, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de su abrigo. «Hace muchos años. Cuando era joven». Se sentaron en el salón principal, donde los grandes ventanales ofrecían una vista espectacular del mar. Lucía sostenía su taza de café con ambas manos, como si necesitara su calor para continuar hablando. «Señor Mendoza», comenzó Lucía, «¿sabe usted algo sobre la historia de esta casa?». Augusto negó con la cabeza. Solo que perteneció a una familia adinerada y que estuvo vacía durante años antes de que la comprara. «¿Por qué?». Lucía tomó un sorbo de café y miró hacia la ventana. Esta casa perteneció a la familia Santamaría. Don Eduardo Santamaría era un empresario muy exitoso, propietario de varias fábricas textiles en la región. Vivía aquí con su esposa, doña Isabel, y su hijo único, Rafael. «¿Los conocía?», preguntó Augusto, intrigado. «Trabajé aquí», respondió Lucía simplemente. «Fui empleada doméstica de la familia durante casi 10 años, desde que tenía 18 hasta los 28 años. Esos fueron los años más importantes de mi vida». Augusto se inclinó hacia adelante, fascinado. ¿Qué pasó con la familia? Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. Don Eduardo murió de un ataque cardíaco en 1995. Doña Isabel no pudo soportar la pérdida y falleció 2 años después. Rafael se marchó a América después del funeral de su madre. Nunca regresó. Y la casa quedó abandonada desde entonces. «No exactamente», continuó Lucía. «Rafael la puso en venta varias veces, pero siempre terminaba retirándola del mercado. Creo que no podía desprenderse de ella completamente. Hasta que finalmente, hace 2 años,
la vendió a través de un intermediario. ¿Y las flores? ¿Cuándo comenzó a dejarlas? Lucía se puso de pie lentamente y caminó hacia la ventana. Su reflejo se mezclaba con el paisaje exterior, creando una imagen casi etérea. Comencé a dejarlas cuando la casa se quedó vacía por primera vez, después de que Rafael se marchara. Al principio, venía solo los domingos. Luego, cuando me jubilé, comencé a venir todos los días. ¿Pero por qué?, insistió Augusto gentilmente. Lucía cerró los ojos, como si estuviera reuniendo valor para continuar. ¿Por qué? Porque le debo todo a esta familia. Y especialmente a Rafael. ¿Qué tipo de deuda? No una deuda de dinero, señor Mendoza. Una deuda del corazón. Augusto esperó pacientemente mientras Lucía regresaba a su asiento. La mujer parecía estar luchando con recuerdos que había guardado durante décadas. Cuando comencé a trabajar aquí, era una joven huérfana sin educación ni perspectivas. Mis padres habían muerto en un accidente, y yo no tenía familia. Doña Isabel me acogió no solo como empleada, sino casi como una hija. Me enseñó a leer y escribir correctamente, me ayudó a ahorrar dinero, y siempre me trató con dignidad. Parece que era una mujer muy especial. Lo era, sonrió Lucía con tristeza. Pero Rafael era diferente. Tenía mi edad, y era tan bondadoso como sus padres. Nunca me trató como a una sirvienta. Hablábamos durante horas sobre libros, sobre la vida, sobre nuestros sueños. Yo me enamoré de él. Augusto sintió un nudo en la garganta. Él lo sabía. Nunca se lo dije. ¿Cómo podía? Él era el hijo del patrón, destinado a casarse con alguien de su clase social. Yo era solo una empleada sin educación ni familia. Pero él sentía algo por usted. Lucía se sonrojó ligeramente. Creo que sí. Había momentos, miradas, conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche, gestos pequeños pero significativos. Pero ninguno de los dos se atrevió nunca a cruzar esa línea. ¿Qué pasó entonces? Cuando cumplí 28 años, doña Isabel me ayudó a conseguir un trabajo en el café de la esquina. Dijo que ya era hora de que comenzara mi propia vida. Fue un gesto de amor, pero también de protección. Creo que ella había notado lo que estaba pasando entre Rafael y yo. ¿Y Rafael? Se marchó a Madrid pocos meses después para estudiar administración de empresas. Prometió que regresaría, pero los años pasaron. Se casó con una mujer de Madrid, tuvieron hijos. Yo me quedé aquí, trabajando en el café, esperando. Augusto se quedó en silencio por un momento, procesando la historia. ¿Nunca se casó? No, respondió Lucía simplemente. Tuve pretendientes, pero mi corazón siempre estuvo aquí, en esta casa. Y las flores son un recuerdo de él. Las flores son mi forma de mantener viva la memoria de los momentos más felices de mi vida. Cada mañana, cuando dejo una flor en esta puerta, es como si volviera a ser esa joven de 28 años que se despidió de Rafael en este mismo umbral. Augusto sintió una profunda emoción. ¿Sabe usted dónde está Rafael ahora? Lucía negó con la cabeza. No he sabido nada de él desde que se marchó. Supongo que debe tener su vida hecha en Madrid o en América. Debe ser abuelo ya. Nunca intentó contactarlo. ¿Para qué? ¿Para recordarle a una vieja empleada que no pudo olvidarlo? No, señor Mendoza. Algunas historias están mejor guardadas en el corazón. Esa noche, Augusto no pudo concentrarse en nada. La historia de Lucía había despertado algo en el que no había sentido en años. Como empresario exitoso pero solitario, que había sacrificado las relaciones personales por el éxito profesional, la devoción silenciosa de Lucía lo había conmovido profundamente. Se sentó en su despacho, con una copa de vino tinto, mirando hacia la calle de las Acacias. En algún lugar de esta historia había una injusticia que tal vez aún podía corregirse. ¿Cómo era posible que dos personas que claramente se habían amado hubieran desperdiciado sus vidas en el silencio? Rafael Santamaría, murmuró Augusto, abriendo su laptop. Como empresario, había aprendido que la información era poder, y que en la era digital, muy pocas personas podían desaparecer completamente. Comenzó su búsqueda con los registros empresariales. Los Santamaría habían sido una familia prominente en la región,
por lo que debía haber rastros de sus actividades comerciales. Después de varias horas de investigación, encontró referencias a las empresas textiles de Eduardo Santamaría y, más importante, documentos que confirmaban que Rafael había heredado las propiedades. Sin embargo, los registros más recientes eran confusos. Parecía que Rafael había vendido las empresas familiares en 2010, pero no había información clara sobre su paradero actual. Augusto expandió su búsqueda a redes sociales, directorios telefónicos y registros de inmigración. La madrugada lo encontró aún frente a la computadora, siguiendo pistas que lo llevaban de Madrid a Buenos Aires, de Buenos Aires a Miami, y finalmente, a una pequeña ciudad en México llamada San Miguel de Allende. Rafael Santamaría, 72 años, residente en San Miguel de Allende desde 2015, leyó Augusto en voz alta. Viudo, 2 hijos adultos que viven en Estados Unidos. Había encontrado una dirección, un número de teléfono, y lo más sorprendente, una pequeña biografía en el sitio web de una fundación local. Rafael había establecido una organización benéfica que ayudaba a jóvenes huérfanos a conseguir educación y empleo. Increíble, murmuró Augusto. Rafael había dedicado su vida a ayudar a jóvenes en situaciones similares a las que había vivido Lucía en su juventud. Augusto miró el reloj. Eran las 5:30 de la madrugada. En México sería medianoche. Demasiado tarde para llamar, pero no para enviar un email. Con las manos temblando ligeramente, comenzó a escribir. Estimado señor Santamaría. Me llamo Augusto Mendoza y soy el actual propietario de su antigua casa familiar en la calle de las Acacias número 47. Espero que este mensaje no le resulte extraño, pero tengo algo muy importante que contarle sobre alguien que fue especial para su familia. ¿Recuerda usted a una joven empleada doméstica llamada Lucía Herrera? Ella trabajó para sus padres durante casi 10 años, y me ha contado historias maravillosas sobre su familia y especialmente sobre usted. Lucía, ahora de 70 años, ha estado dejando una flor fresca en la puerta de su antigua casa todos los días durante los últimos 3 años. Cuando le pregunté por qué, me contó una historia de amor silencioso y devoción que me ha conmovido profundamente. Creo que hay cosas importantes que ustedes dos necesitan decirse. ¿Sería posible que me contactara? Tengo la sensación de que esta historia no ha terminado aún. Cordialmente, Augusto Mendoza. Envió el email y se quedó mirando la pantalla durante varios minutos. ¿Había hecho lo correcto? ¿Tenía derecho a interferir en vidas que habían seguido caminos separados durante décadas? A las 7:15 de la mañana, puntual como siempre, Lucía apareció en la esquina. Esta vez llevaba una azucena blanca. Augusto la observó desde la ventana, notando la delicadeza con que depositaba la flor, el momento de silencio que se tomaba antes de marcharse, la tristeza sutil en sus movimientos. Esa mañana, Augusto no salió a saludarla. Sentía que cualquier cosa que dijera ahora sería insuficiente hasta que tuviera noticias de Rafael. La respuesta llegó esa misma tarde. Señor Mendoza. Su email me ha dejado sin palabras. Por supuesto que recuerdo a Lucía. No pasa un día sin que piense en ella, en mis padres, en esa casa que fue mi hogar durante tantos años. Tengo muchísimas cosas que contarle, y especialmente, muchísimas cosas que decirle a Lucía. ¿Sería posible que habláramos por teléfono esta noche? Mi número es +52415 besos XXXX. Estaré disponible después de las 8 de la tarde, hora de México. No puede imaginarse lo que significa para mí saber que Lucía sigue recordando nuestra casa, nuestra familia. Hay tantas cosas que dejé sin decir. Eternamente agradecido, Rafael Santamaría. Augusto sintió que el corazón le daba un vuelco. Rafael no solo recordaba a Lucía, parecía haber estado pensando en ella durante todos estos años. A las 8:30 de la tarde, hora de México, Augusto marcó el número. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz masculina, levemente ronca por la edad pero aún fuerte, respondiera. Señor Mendoza. Señor Santamaría, gracias por contestar. He estado esperando esta llamada todo el día. Yo llevo esperándola 50 años, respondió Rafael con una risa amarga. Cuénteme todo sobre Lucía. ¿Cómo está? ¿Está bien de salud? ¿Tiene familia? Durante la siguiente hora, Augusto le contó todo lo que sabía sobre Lucía. Su trabajo en el café, su jubilación, su rutina diaria de dejar flores, y especialmente,
la historia que ella le había contado sobre su tiempo en la casa familiar. Nunca se casó, murmuró Rafael cuando Augusto terminó. Dios mío, nunca se casó. ¿Puedo preguntarle por qué nunca intentó contactarla? Hubo un largo silencio antes de que Rafael respondiera. Porque fui un cobarde, señor Mendoza. Estaba enamorado de ella, profundamente enamorado, pero no tuve el valor de luchar contra las convenciones sociales de la época. Mis padres nunca me dijeron que no podía estar con ella, pero yo asumí que no estaría bien. ¿Y su matrimonio? Fue un matrimonio de conveniencia que duró 20 años. Mi esposa era una buena mujer, pero nunca pudimos conectar realmente. Ella sabía que mi corazón estaba en otro lugar, aunque nunca hablamos de ello abiertamente. ¿Por qué no regresó después de enviudar? Porque pensé que era demasiado tarde. Pensé que Lucía habría rehecho su vida, que habría encontrado la felicidad con alguien más. No quería aparecer como un fantasma del pasado para arruinar su tranquilidad. Y ahora. Ahora sé que cometí el error más grande de mi vida. Señor Mendoza, necesito verla. Necesito hablar con ella. Tengo que explicarle tantas cosas. Estaría dispuesto a venir a España. Estaría en un avión mañana mismo si fuera necesario. Pero, ¿cree usted que ella querría verme? Han pasado tantos años. Tal vez es mejor dejar las cosas como están. Señor Santamaría, esa mujer ha estado dejando flores en la puerta de su casa durante 3 años. Ha dedicado su vida entera a mantener vivo el recuerdo de su familia y especialmente de usted. No creo que haya nada en el mundo que pudiera hacerla más feliz que volver a verlo. 3 días después, Augusto estaba en el aeropuerto de Madrid, esperando la llegada del vuelo de México. Había decidido no contarle nada a Lucía sobre el regreso de Rafael. Quería que fuera una sorpresa, pero también temía que la noticia pudiera ser demasiado fuerte para el corazón de la anciana. Rafael Santamaría bajó del avión caminando con la ayuda de un bastón, pero su postura era digna y sus ojos brillaban con una energía que contradecía su edad. Era un hombre alto, de cabello completamente blanco, con facciones que aún conservaban rastros de la belleza de su juventud. Señor Mendoza, dijo Rafael, extendiendo su mano. No sabe cuánto le agradezco lo que está haciendo. No me agradezca nada aún, respondió Augusto. Esperemos que todo salga bien. Durante el viaje de regreso a la costa, Rafael le contó más detalles sobre su vida. Había sido un empresario exitoso, pero nunca había encontrado la paz interior. Su trabajo con jóvenes huérfanos en México había sido su forma de honrar la memoria de Lucía, aunque ella nunca lo supiera. Siempre me pregunté si ella había logrado cumplir sus sueños, confesó Rafael mientras observaba el paisaje familiar por la ventana del coche. Solía hablar de querer tener una pequeña librería algún día, un lugar donde pudiera estar rodeada de historias. Nunca mencionó nada sobre una librería, dijo Augusto. Pero habla de sus años en su casa como los más felices de su vida. Eran los más felices de mi vida también, murmuró Rafael. Llegaron a la ciudad al atardecer. Augusto había reservado una habitación para Rafael en un hotel cercano, pero el hombre insistió en ir directamente a la casa. Necesito ver el lugar antes de verla a ella, explicó. Necesito prepararme mentalmente. Cuando entraron en la mansión, Rafael se quedó inmóvil en el vestíbulo. Sus ojos recorrieron cada detalle, desde la escalera de mármol hasta los techos altos con sus molduras originales. Parece más pequeña de lo que recordaba, murmuró, tocando la barandilla de la escalera. Pero al mismo tiempo, es exactamente como la había guardado en mi memoria. Lucía tuvo la misma reacción, comentó Augusto. Parecía conocer cada rincón. Conocía cada rincón, confirmó Rafael. Pasamos horas explorando esta casa, hablando en el jardín, leyendo en la biblioteca. Fueron los años más inocentes y puros de mi vida. Esa noche, Rafael apenas pudo dormir. Augusto le había mostrado el lugar exacto donde Lucía dejaba las flores cada mañana, y había decidido que el reencuentro debería ocurrir allí, en el mismo umbral donde se habían despedido medio siglo atrás. A las 7 de la mañana, Augusto y Rafael estaban posicionados en el vestíbulo, observando la calle a través de las cortinas. A los pocos minutos, la figura familiar de Lucía apareció en la esquina. Dios mío, susurró Rafael, con lágrimas en los ojos. Sigue siendo hermosa. Lucía caminaba con su paso característico, llevando en la mano una rosa roja.
Su abrigo marrón ondeaba suavemente con la brisa matutina, y su rostro tenía la misma expresión serena de siempre. «Voy a abrir la puerta», dijo Augusto. «Usted quédese aquí hasta que yo le haga una señal». Augusto abrió la puerta justo cuando Lucía se disponía a depositar la rosa. La mujer levantó la vista, sorprendida de verlo despierto tan temprano. «Buenos días, doña Lucía», dijo Augusto con una sonrisa. «Hermosa rosa». «Buenos días, señor Mendoza. Espero no haberlo despertado». «Para nada. De hecho, quería decirle algo. Resulta que he estado investigando la historia de esta casa, y he descubierto algo muy interesante». Lucía lo miró con curiosidad. «¿Qué tipo de cosa?» «He encontrado a alguien que la recuerda muy bien. Alguien que ha estado pensando en usted durante todos estos años». La rosa tembló en las manos de Lucía. «No entiendo». «Lucía», dijo una voz masculina desde el interior de la casa. «Lucía, soy yo». La mujer se quedó paralizada. La rosa cayó al suelo mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Rafael apareció en el umbral, caminando lentamente hacia ella. «Rafael», susurró Lucía, llevándose las manos al corazón. «¿Eres realmente tú?» «Soy yo», respondió él, con la voz quebrada por la emoción. «He venido a casa». Se quedaron mirándose durante varios segundos, dos ancianos que volvían a ser jóvenes en la magia de ese momento. Luego, lentamente, Rafael extendió sus brazos, y Lucía se refugió en ellos como si hubiera estado esperando ese abrazo durante toda su vida. «Pensé que nunca volvería a verte», sollozó Lucía contra su pecho. «Pensé lo mismo», respondió Rafael, acariciando suavemente sus cabellos grises. «Pero gracias a este ángel», dijo mirando a Augusto, «he encontrado el camino de regreso». Augusto se retiró discretamente, dejándolos solos en el jardín. Desde la ventana de su despacho, observó cómo se sentaban en el banco de hierro forjado, tomados de la mano, hablando con la intensidad de quienes tienen 50 años de conversaciones por recuperar. Durante las siguientes horas, Lucía y Rafael se contaron sus vidas. Él le habló de su matrimonio sin amor, de sus hijos que apenas conocían a su padre real, de sus noches de insomnio pensando en ella. Ella le contó sobre su soledad, sobre los pretendientes que había rechazado, sobre las flores que dejaba cada día como una promesa de amor eterno. «¿Por qué nunca intentaste contactarme?», preguntó Lucía. «Porque fui un cobarde», respondió Rafael honestamente. «Porque dejé que el miedo y las convenciones sociales me robaran lo único que realmente importaba en la vida. Y ahora sé que es el momento de ser valiente. Lucía, sé que han pasado demasiados años, que somos ancianos, que tal vez es tarde para muchas cosas. Pero no es tarde para el amor. No es tarde para estar juntos». Lucía lo miró con los ojos brillantes. «¿Qué estás diciendo?» «Te estoy diciendo que quiero pasar contigo los años que nos quedan. Quiero despertarme cada mañana sabiendo que estás aquí, en esta casa que siempre fue tanto tuya como mía. Quiero que dejes de traer flores a la puerta porque ya no tendrás que hacerlo desde afuera». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucía. «Rafael, yo nunca dejé de amarte. Ni un solo día en todos estos años». «Ni yo a ti», respondió él, besando suavemente sus manos arrugadas. «Cometí muchos errores en mi vida, Lucía, pero no voy a cometer el error de dejarte ir una segunda vez». Esa tarde, Augusto los invitó a cenar en la casa. Fue una velada mágica, llena de risas, recuerdos compartidos y planes para el futuro. Rafael había decidido quedarse en España definitivamente, y Lucía parecía haber recuperado la vitalidad de su juventud. «Señor Mendoza», dijo Rafael durante la cena, «no sé cómo agradecerle lo que ha hecho por nosotros». «No han hecho más que encontrarse de nuevo», respondió Augusto. «Yo solo fui el intermediario». «Fue mucho más que eso», insistió Lucía. «Usted nos devolvió la esperanza». 3 meses después, Rafael y Lucía se casaron en una ceremonia pequeña pero emotiva en el jardín de la mansión. Augusto fue el padrino, y los pocos invitados fueron testigos de algo extraordinario. 2 personas que habían esperado toda una vida para estar juntas finalmente cumpliendo su destino. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», le dijo Rafael a Lucía durante su primer baile como esposos. «¿Qué?». «Que compraste esta casa pensando que era tu refugio, tu escape del mundo.
pero resultó ser el lugar donde encontraste tu propósito. Augusto, observando desde la terraza, sonrió al escuchar esas palabras. Rafael tenía razón. Había comprado la mansión buscando soledad, pero había encontrado algo mucho más valioso, la satisfacción de haber reunido a dos almas que estaban destinadas a estar juntas. Un año después, la calle de las Acacias número 47 había cambiado completamente. El jardín, ahora cuidado por Lucía, florecía con una variedad de flores que ella cultivaba con amor. La casa se había llenado de vida, con las risas de Rafael y Lucía resonando por sus pasillos. Augusto había decidido mudarse a una casa más pequeña en el pueblo, pero visitaba a la pareja regularmente. Se había convertido en el hijo que ninguno de los dos había tenido, y ellos en los padres que él había perdido muy joven. Rafael había cumplido su promesa de ayudar a Lucía a realizar su sueño. Juntos habían abierto una pequeña librería en el centro del pueblo, donde organizaban lecturas para niños y tertulias literarias para adultos. La librería se había convertido rápidamente en el corazón cultural de la comunidad. ¿Alguna vez te arrepientes de haber esperado tanto tiempo?, le preguntó Augusto a Lucía una tarde, mientras tomaban té en el jardín. Lucía miró hacia donde Rafael estaba leyendo en su sillón favorito, con las gafas de lectura cayéndose por la nariz, y sonrió. ¿Sabes qué he aprendido, Augusto? Que el amor verdadero no tiene edad, no tiene tiempo. Cada día que paso con Rafael ahora vale por todos los años que estuvimos separados. ¿Y las flores? Las extrañas. Lucía se rió suavemente. Ahora tengo un jardín entero lleno de flores. Y lo más hermoso es que las cultivo para alguien que está aquí para verlas conmigo. Esa noche, mientras Augusto regresaba a su casa, se detuvo frente al número 47. A través de las ventanas iluminadas, podía ver las siluetas de Rafael y Lucía, sentados juntos en el sofá, probablemente viendo las noticias o simplemente disfrutando de la compañía mutua. En el jardín, las flores que una vez Lucía había traído una por una desde afuera ahora crecían abundantemente, regadas por el amor y cuidadas por cuatro manos que habían aprendido que nunca es demasiado tarde para ser feliz. La historia de la vieja camarera que dejaba una flor en la puerta todos los días había terminado. Pero la historia de Rafael y Lucía, dos almas que encontraron su camino de regreso al amor después de medio siglo de espera, apenas comenzaba. Y en el corazón de Augusto, había nacido una nueva comprensión, que a veces, los gestos más pequeños pueden cambiar vidas enteras, y que el amor verdadero, por muy tarde que llegue, siempre merece una segunda oportunidad. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal, y comentar desde qué país nos estás escuchando.